Bueno, son ya las 8:31 de la mañana, las 7:31 en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a Paco Rosell. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, Rosana. ¿Qué tal, Raúl Vilas? Buenos días. Alejandro Vara, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Vanessa Vallecillo, que nos vuelve a acompañar. Buenos días. Me contabas, Paco, que habías estado estos días en Sevilla, ¿no? Disfrutando, sí, ¿no? El domingo de Ramos. De estos fue un día primeros días de espléndido. Semana Santa. Espero recuperarme y mañana reemprender la Semana Santa. Bueno, es una maravilla, la verdad. Porque es que ha sido un tiempo duro de la pandemia y demás, y hay muchas ganas de vivir. Claro, y mucho turista, Raúl. Se esperan récords en el sector turístico, aunque es verdad que lógicamente la inflación y el aumento de los precios nos afecta a todos y los beneficios que pueden sacar. A todos, pero a la verdad es que está menos. todo de bote en bote y Sí. si buscas para hacer reservas está todo lleno y todo caro. Bueno, pero eso a es mí eso me maravilloso. resulta un poco inquietante por un lado, de los efectos políticos, porque si la percepción de la economía no es realmente mala, la derecha en España, la historia dice que lo tiene complicado. Aquí estamos dando por descontado ya que está acabado el partido, porque todas las encuestas parece que lo indican, pero a mí esta alegría, por un lado, Pero yo creo que la alegría viene porque han cambiado los parámetros y las prioridades, ¿eh? Antes la gente se quedaba más tiempo, ahora menos tiempo. La gente le da prioridad a, oye, lo hemos pasado tan mal que vamos a aprovechar cualquier resquicio, y antes pues te metías en una inversión de un coche, de una vivienda, etcétera, etcétera. De hecho, el poder adquisitivo ha bajado un 7%, o sea que estamos hablando, y en el caso de Finlandia, donde han sido los últimos resultados, ha sido solamente un 2% el que había buscado el poder adquisitivo. Este debate Yo creo que es un poco más en las prioridades de la gente en el momento que estamos viviendo, supongo. Este debate que estás abriendo es muy interesante, porque además es cierto que a lo mejor hemos cambiado nuestras prioridades y nuestros hábitos después de la pandemia. Puede ser una justificación o puede ser una explicación. El otro día, por cierto, en Málaga sí que percibimos esas ganas de vivir y de disfrutar, ¿no? Desde el punto de la mañana. Bueno, La verdad es que tuvimos suerte. Málaga, yo creo, es la capital europea del vitalismo, sí, y del movimiento. Que tiene competencia, ¿eh? Sí, bueno, es posible, pero nosotros lo que... ¿Por quién lo dices? Porque hay muchas ciudades que es así. Ahora mismo, yo estaba contando el caso de Sevilla y por supuesto de Málaga, pero ahora mismo hay muchas ganas de vivir, No, por supuesto, pero que cuando aterrizas en Málaga sí que notas, al margen del clima y del buen tiempo y de todo lo que sea, sí que notas, hay una especie de gran movimiento, de ánimo, de ganas de todo. Dices, bueno, pero es que te has despertado como en otro planeta, es espectacular lo que se ve en Málaga. Y no se trata de insistir en el tópico de que Málaga es la capital que más crece, la capital de moda, es la capital de moda de España y del Mediterráneo. Eso lo pudimos ver, pero vamos, según aterrizas ahí, y no solo lo digo yo, porque hay mucha gente, no solo de los que estuvimos allí, que me lo ha comentado en los últimos días o semanas que han estado ahí por motivos de trabajo, porque además cada vez hay más actividad, y dicen, bueno, tú es que aterrizas en Málaga a las 11 de la noche y está todo a reventar, y de la calle Larios es que es un sin parar, muy, muy, muy estimulante realmente lo muy de estimulante, Málaga. y Sí. además es cierto que con un personaje político, ¿no?, que es su alcalde, Francisco de la Torre, bueno, que siempre es sorprendente. Yo, la verdad es que hemos tenido ocasión de compartir entrevistas con él en 4 ocasiones y siempre te sorprende. A la pregunta que le hacía Joaquín Manso de ¿en qué proyecto nos va usted a sorprender o qué proyecto vendería usted en el año 23 y siguientes para Málaga? Y uno espera, bueno, pues otro museo, ya un auditorio, la ampliación de la línea. No, microchips. Claro, es que te quedas... Es que yo creo que Paco de la Torre, yo creo que a mi juicio es el mejor alcalde de España, puede tener alguna competencia por Uruguay que desconozco. La transformación que ha hecho Málaga, yo lo conocí siendo presidente de la Diputación con la UCD, y realmente se ha convertido en un gran alcalde que es capaz de estar pendiente del pequeño detalle, del último adoquín, del barrio más alejado del centro, etcétera, y de los grandes proyectos. Proyectos no solamente museísticos, sino proyectos de movilidad, proyectos tecnológicos, etcétera, etcétera, y grandes empresas internacionales llevan años ya buscando ahí, y no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que se ha visto paralizado un poco por la pandemia, pero que lleva más de 10 años en ello, en esa vía, ¿no? Sí que es verdad que ahora todo lo que es la fabricación de los microchips, con la crisis, no digamos, del mercado asiático, hay varias ciudades europeas que están detrás de esta historia, pero bueno, Málaga es una de ellas, así que bueno, pues bienvenido sea, ojalá salga adelante este proyecto. Bueno,
Vanessa, muchísimas cosas hoy en la prensa. En Libertad Digital les estamos contando lo último de la saga de María Gámez. Vimos, por cierto, el apartamento de lujo, el dúplex de lujo, justo enfrente del Edgar Neville, del auditorio Edgar Neville, un apartamento maravilloso en la avenida de Antonio Banderas, en el paseo Antonio Banderas. Estuvimos ahí haciéndole fotos, Silvia Ribeiro y yo, y la verdad es que es una maravilla, no me extraña. Pero bueno, hoy les contamos el último capítulo de los Gámez and Company. ¿Qué más cosas has destacado hoy de la prensa? Vamos a empezar Vanessa. por ahí, Rosana, por nuestro diario, precisamente donde van a encontrar nuestros oyentes más hilos de los que tirar sobre esa trama. Hoy en portada titulamos con los más de 200.000 euros que su cuñado logró junto a la presidencia de Fasur por el apoyo de un cargo vinculado a ella. Una información que no deja que apartemos el foco, además de Grande Marlaska, y a partir de las 9:30 precisamente vamos a tener la oportunidad de conocer la opinión en esta tertulia de la diputada Ana Belén Vázquez. Inevitablemente también seguimos hablando de la irrupción de Sumar en el panorama político, y el diario El Mundo publica que el PSOE maneja sondeos que apuntan a un trasvase de 200.000 votos socialistas a Sumar. Arcadia Espada recomienda hacer un alto y advierte a la oposición de que se ande con ojo ante esta mayonesa blanca y sin yema que para él es Yolanda Díaz. Sostener que la candidata solo aportará una redistribución del voto de izquierdas, dice, es ignorar las normas básicas de la sociología electoral. Es decir, que la novedad, a poco que se consolide, escribe, siempre arranca votos de la abstención. Y en esto estamos viendo a un Partido Popular confiado, quizá porque, como dice Toni Bolaño en La Razón, fuera de Madrid Podemos es casi una entelequia, o quizá por eso, como publica hoy Voz Populi, Podemos ya está impulsando una alianza con los independentistas de Esquerra y los proetarras de Bildu para luchar contra Yolanda Díaz. Por cierto, que hoy Feijóo se desdice en la portada precisamente de Voz Populi de la entrevista que ofrecía a este mismo medio hace solo un mes, y en la que aseguraba que abandonaría su liderazgo en el Partido Popular si no gana las elecciones. Hoy matiza, dejará la dirección si pierde ante Sánchez, pero no si gana, aunque no alcance esa presidencia del gobierno. Así que parece que ya empieza a barajar un escenario sin mayoría absoluta, a pesar del argumentario del partido. Feijóo está confiado en que, como dijo, hay vida inteligente en el Partido Popular, y luego está la inteligencia artificial que ha hecho posible que hoy además le veamos en las páginas del Mundo riéndose junto a Sánchez a mandíbula batiente, o que veamos a Iglesias feliz agarrado a Yolanda Díaz en portada o cogido del brazo de Abascal en páginas interiores. Pero con más un bolso, allá, con un bolso, sí. Pero más allá del uso lúdico que pueda tener esta tecnología, lo cierto es que merece una profunda reflexión que vamos a buscar también en esta tertulia, sobre todo sobre los usos que se pueden derivar de esta inteligencia artificial, a la que el diario le augura, por cierto, en su editorial, un futuro luminoso, pero que ya ha empezado a proyectar también sus primeras sombras, entre ellas el siniestro caso de un hombre belga que se ha quitado la vida después de estar 6 meses hablando con uno de estos chats que, según la mayor experta belga en este campo, por cierto, no estarían tan automatizados como parece, y que están manejados además desde la llamada dark web. Y luego está la cuestión académica que comentabas hace unos minutos, Rosana, cómo esta herramienta es capaz de crear ensayos, de hacerlos distintos cada vez, y también la posibilidad que ofrece de crear corrientes de opinión pública sobre informaciones adulteradas. Desde luego, un debate que es abrumador. Desde luego, pero bueno, vamos a empezar con Yolanda, si os parece, protagonista del fin de semana, protagonista del día. Ayer estuvo Pablo Iglesias en su atalaya, en el canal Red, y la verdad es que repartió a todos los disidentes, como ahora los denomina, y mostró, yo creo que su preocupación ante lo que está por venir. ¿Qué valoraciones hacéis vosotros después de escuchar a Yolanda en Magariños, y sobre todo las reacciones de Podemos, que hoy continuarán, porque hoy es el turno de Yone Belarra? Dentro de unos minutos va a dar una entrevista en una radio, y me imagino que en las próximas jornadas también hablará Irene Montero. Hoy, por cierto, coinciden todos ellos en el Consejo de Ministros. Paco, si quieres, empieza tú. Bueno, pues yo creo que este es un proyecto que está patrocinado por Pedro Sánchez y fundamentalmente por su, su asesor de cabecera en primer momento, que fue Iván Redondo. Iván Redondo produjo el efecto llamada. Fue el primero que lanzó la idea de que Yolanda Díaz podía ser presidenta del gobierno. Entonces, a esa fabulación, a esa historia, ha ido construyendo el relato Pedro Sánchez sobre la idea de que ella puede reconstruir el espacio a su izquierda y retener, o por lo menos llegar cerca de esos 35 escaños que le permitirían renovar renovar la mayoría de Sánchez-Stein, ¿no? La mayoría Frankenstein. Este es un proyecto complicado, en el que ahí se produce pues una transformación, una metamorfosis del viejo comunismo. Ella lo ha encarnado durante este tiempo. Hablaba ayer que no quería tutelas, pero ella ha vivido de la tutela. No se ha presentado nunca ha conseguido un resultado. ¿Cuál es el resultado electoral de Yolanda Díaz? No existe, no lo conocemos. Primero, porque ella
se metió en la tutela en Galicia del Partido Comunista y de Izquierda Unida, hasta al final dejar tirado a Izquierda Unida y a lo que significaba Cayo Lara. Luego se apostó por el proyecto de Beiras, el proyecto AGE, que se llamaba, que era y con el padrinazgo bajo su sombra se proyectó políticamente hasta que traicionó a Beiras, y luego, después de beneficiarse del apoyo de Pablo Iglesias, incluso le permitió ganar las primarias en Galicia a costa de Vescansa, evidentemente, y luego la promovió en el gobierno y la vicepresidenta del propio gobierno, y ha terminado traicionando a Pablo Iglesias. Esa es la traición, es decir, cuando ella dice que no quiere tutelas, no, ha vivido la tutela y nunca ha conseguido por su propio. Ahora, vamos a ver, ¿esto qué puede crear? Sí, lógicamente se está creando una expectación enorme por el aparato propagandístico de lo que es de la Moncloa, pero puede tener unos efectos no buscados, y es que evidentemente cuando entras en un proceso de esta naturaleza, a lo mejor yo digo que hasta ahora Yolanda Díaz era la nada solamente con el sifón que le ponga Pedro Sánchez, pero a lo mejor le ha puesto demasiado sifón y puede producir un efecto rebote que hace preocupar a algunos militantes o varones socialistas, fundamentalmente Paje, lo dijo el sábado pasado. Ojo con lo que estamos haciendo, porque un discurso gaseoso como el de Yolanda Díaz en una sociedad líquida como la que nos movemos se puede meter en nuestros electorados. Bueno, Mónica García ayer se frotaba las manos, claro, porque podría ser una de las grandes beneficiadas. Claro. Desde luego, en la piel de Lobato a mí no me gustaría estar. En cualquier caso, en la piel de Lobato o en aquellos sitios donde en el que el Partido Socialista no tenga no sea hegemónico. Es que puede quedarse como tercera fuerza. Lo que ha ocurrido en Madrid, por cierto, no entiendo cómo Bolaño dice que Podemos solamente existe en Madrid, no lo sé dónde lo ha leído, porque está fuera tanto de las elecciones autonómicas y corre el riesgo también de quedar fuera, o de hecho está fuera de las municipales, ¿no? Eso tiene un efecto en reborde, que vamos a ver lo que produce y hasta dónde llega la guerra fría que ahora mismo hay entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, si al final se recompone y llega una tregua por las próximas elecciones generales o no, porque eso puede dividir ese voto de... Eso es lo que piensan mucho. Yo no sé si tú lo compartes, Raúl. ¿Crees que habrá paz después de esta guerra? No sé si simulada. No. Yo creo que Pablo Iglesias no va a dar el brazo a torcer. Estoy muy en la línea de todo lo que ha dicho Paco. Yo creo que esto es una burbuja mediática, una milonga enorme, la creación de Yolanda Díaz, que no hay nada debajo. Yo recuerdo que muchos de los que llevan tiempo promocionando a Yolanda Díaz son los que nos decían que Rejón era mucho más listo que Pablo Iglesias y que iba a ganar la batalla. Yo recuerdo haber leído incluso que Rejón iba a ser el líder del PSOE y cosas así. Estos días me estoy acordando mucho de eso porque veo las mismas caras, los mismos periodistas en el acto de Yolanda Díaz. La trayectoria de Yolanda Díaz es la nada absoluta, no ha hecho nada relevante políticamente en su carrera, absolutamente nada. Las únicas vez que ganó unas elecciones siendo candidata fue, como recordaba Paco, unas primarias de Podemos en las que Pablo Iglesias ya había dado la orden de que tenía que ganar ella, con lo cual ni siquiera se le puede atribuir ese mérito. Se está construyendo un relato ficticio, novelado, de un personaje político con una gran trayectoria. Ella estaba en Izquierda Unida o en el PC casi por cosa familiar. Yo creo que no sabía muy bien qué hacer en la vida y como los padres eran líderes de comisiones, pues se metió ahí. Nunca en Galicia nunca fue relevante políticamente. Toda su llegada a Madrid se debe al azar, casualidades. Coincidió el momento que ella lideraba Izquierda Unida, con la que jamás consiguió obtener representación parlamentaria en Galicia. Coincidió el surgimiento de Podemos y que en Galicia se rompió el bloque y Beiras fundó una cosa que se llama Alternativa ANOVA, que junto con Podemos crearon la Alternativa Galega de Izquierdas, que desembocó en las mareas. De ahí viene todo. Yolanda Díaz estaba en ese lugar y Pablo Iglesias necesitaba a alguien de ese perfil y la eligió. Es que está todo tan novelado que, por ejemplo, ahora se está promocionando mucho un libro que dice que Beiras dijo que fue la única persona que le traicionó en política. Bueno, Beiras está muy mayor y tiene una vanidad gigantesca y
y yo creo que también quiere aparecer aquí protagonismo, pero a Beiras yo le puedo recordar traiciones en su vida política y guerras intestinas mucho peores que las de Yolanda Díaz. Beiras, desde que fundó el BNG en los años 80, se ha pasado peleándose con la UPG toda su vida. Ha habido traiciones, puñaladas ahí mucho más grandes. Es que ni siquiera esa medalla que se le pone de ser la única que traiciona a Beiras es verdad. Entonces, no sé, dice Arcadia Espada, por lo que decía Vanessa, que yo realmente me gustaría saber qué piensa la gente de Yolanda Díaz fuera del mundo del periodismo y de los que nos dedicamos a esto. Bueno, sin embargo, porque me parece que va a cambiar bastante la opinión. Sin embargo, Raúl, claro, es verdad que esa es la etapa previa a la llegada, digamos, al ministerio, y a partir de su trabajo en el ministerio se da una imagen de una ministra y luego una vicepresidenta que le gusta llegar a acuerdos, que está dispuesta a no levantarse de la mesa hasta que no se alcanza el acuerdo. En ese sentido es muy de este tiempo, de la cosa, el comunismo cookie. Ella hace una transformación de poner buena cara, de llevar modelitos, estilística absoluta, o sea, y es pero verdad a mí que se le compare con Pablo Iglesias, al margen de las consideraciones morales que te pueda provocar un personaje como Pablo Iglesias, hombre, Pablo Iglesias fundó Podemos, Pablo Iglesias es un líder, Pablo Iglesias tiene ideas, no me lo compares con esta mujer. Por Dios, es que es insultar a la inteligencia, es que Dios mío. Compartes el retrato robot de Raúl. El club de fans. No, yo la conozco, más allá de... No la he conocido por la prensa madrileña, la he conocido bien. La gente que la conoce de Galicia como tú, y bueno, y que con quienes hablamos y tal, dicen que no tiene nada que ver la Yolanda de ahora con la Yolanda de Galicia. Sí, lógicamente todo el mundo aprende, y además ella me da la sensación de que tiene un buen olfato y buen instinto, y sobre todo tiene a Moncloa detrás. Y suerte. Tiene a Moncloa detrás, que eso no es ninguna tontería, no nos engañemos, esto es una apuesta de Pedro Sánchez. No se lleva bien ya con Podemos, está hasta las narices de Pablo Iglesias, a quien no soporta, y dice, bueno, aquí la izquierda, el espacio, no sé muy bien qué, vamos a poner a esta señora de blanco. Y la dama de blanco hasta ahora lo está haciendo bien. Yo creo que, o sea, ¿cuál es la clave de toda esta historia? Son las elecciones de mayo. ¿Cuánta gente, cuántos votos, cuántos escaños, cuánto porcentaje de votos tiene toda esa magma que reunió el domingo Yolanda Díaz en torno a su persona en el Magariños? Pues a lo mejor no llega ni al 8%, todos los que estaban allí, y dice, bueno, es que con la chunta y con no se sabe muy bien quién, tú con esos vas a llegar al 15%, que tiene que llegar al 15% que podía tener Podemos. No lo sabemos. Lo que sí que es claro son dos cosas. Una, que Podemos va a votar muy mal en las autonómicas, es decir, no va a salir bien parado, es decir, va a salir débil. Y dos, que Pedro Sánchez necesita, por narices, que vayan juntos. Que vayan juntos es imprescindible. ¿Por qué? Porque si no, resulta que hay una ley DON que, como está recordando ahora mismo todos los analistas, los estrategas y tal, que si no, en esas 25 provincias de los 4 o 5 diputados, al final, ¿quién se va a llevar el arrastre? Ahora dice Moncloa, no. Ese arrastre de votos de los restos se lo puede quitar Podemos, se lo puede quitar Yolanda a Vox. Y pone el caso de Valladolid, 2 y 2 más el quinto, que digo, oiga, ¿eso en dónde me está escrito? A mí yo no termino de encontrármelo, pero que lo de Yolanda puede dar sorpresas. Ella, cuando nace Yolanda, ya estaba, quiero decir, el impulso, ya estaba en decrepitud, ya estaba en caída Podemos. No es que ella salga y se carga Podemos ya estaba en un declive natural, que recuperó un poco de impulso con el sí es sí, porque lo recuperaron antes de Navidad, y luego ya está pasando lo que está pasando con Podemos. Y última hora, lo de ayer de Pablo Iglesias, es plegar velas. Ayer Pablo Iglesias estuvo muy conmiserativo, un poco llorón, un poco, ay, esto va a ser un desastre si no vamos juntos, un poco en la línea de aquella portada del País en la que decía, si estos dos, si no se juntan, Sumar y Podemos, pueden perder 25, 30 escaños. Esa es la historia y eso es lo que ellos ahora van a dar pena. Podemos ahora va a situarse en ese plano. En cualquier caso, que la culpa es de los fíjate, el caos ahora mismo a la hora de ir a votar a las municipales y autonómicas de los ciudadanos, ¿no? Porque claro, esta señora, para empezar, no tiene un programa electoral. No sabemos si lo que tiene es un partido político, una agrupación, un grupo de ciudadanos. No sabemos exactamente esto lo que va a ser. El programa político es que ayer, incluso en la entrevista del diario El País, le hacían determinadas preguntas sobre Ucrania, por ejemplo, y es incapaz de manifestarse con rotundidad. Pero claro, yo, ciudadano, que voy a votar en las próximas elecciones,
¿A quién voto si quiero votar a Yolanda Díaz? Vamos a ver, el drama de las próximas elecciones municipales, que es lo que está esperando Yolanda Díaz y está esperando lógicamente la Moncloa, es que Podemos va a desaparecer prácticamente, y sobre esas ruinas cree que va a ser más fácil buscar esa unidad. ¿La unidad en torno a qué? Las cenizas. Una agrupación de electores, etcétera, etcétera. Porque claro, Sumar, ¿qué es? Susana Díaz y 1000 confluencias, 1000 aglomeraciones, etcétera, etcétera, que ¿quién maneja eso? Yolanda, que todavía Susana... No, Yolanda, vamos a ver. Eso todavía. Yolanda, vamos a ver. Es que has dicho Susana, Paco, es que has dicho Susana. Yolanda, perdón, Yolanda. Que Susana también se puede... No, claro, no la descartamos. Ha sido tantos años hablando de Susana Díaz que a veces se me escapa. Y que tiene para Yolanda Díaz, perdón. Es decir, ¿cómo va a manejar eso? Porque claro, son grupos absolutamente con sus líderes regionales, etcétera, etcétera. Es como, realmente, es que Podemos, al no confluir en un partido, padecía del mismo problema. Es decir, Pablo Iglesias tenía que ponerse de acuerdo con un montón de gente. ¿Cuál es la cuestión? Es que Pablo Iglesias no va a sumir detrás de Yolanda Díaz, no lo admite. Porque Yolanda Díaz es hija de y ha llegado ahí, como él le dice, nos debes la vicepresidencia, nos debes estar en el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la capacidad que tiene el propio Pablo Iglesias? Pues la capacidad es que él es el eslabón con Esquerra Republicana de Cataluña y es el eslabón con Bildu. Y Esquerra Republicana de Cataluña, como le recordó Rufián en el debate de la reforma laboral, y se lo ha venido recordando constantemente, que ha sido el mayor crítico de Yolanda Díaz, va a estar ahí, y Bildu no va a entrar ahí. Y no olvidemos, aquí todo el proyecto que se ha reconfigurado en los últimos años depende de una cena que se produjo en Casa de Roures con Esquerra Republicana de Cataluña y con Pablo Iglesias. De ahí se reconfiguró todo el aspecto del nuevo gobierno con Pedro Sánchez. Y ese núcleo va a seguir siendo determinante en la política y otra forma de hacer política, que es los medios de comunicación, que es el campo, que siempre ha sido muy querido por Pablo Iglesias y que va a seguir influyendo desde ahí. Y eso es muy complicado de manejar. Eso es un mecano que, bueno, una cosa es ponerte ahí con todos de diferentes familias, pero ¿cómo tú ordenas esto? Si no tienes un partido, tienes Sumar. ¿A quiénes? Bueno, si me permitís, vamos a recomendar el test de genética nutricional, porque tenemos que hacer ese test de genética, pues recomendado para todos los oyentes, incluso aquellos que nos escuchan desde Podemos y desde Sumar, que lo van a necesitar para los próximos meses. Nos van a decir que no sienta bien, que no sienta mal, y van a poder pedir su cita en el 91 445 0004, 91 445 0004. Nos vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienes. Queridísimo y admirado Santiago González, que no nos habíamos olvidado de ti, ¿eh? Lo que pasa que es que yo estaba aquí tan interesante los comentarios de todos, de Alejandro, de Paco y de Raúl, que estábamos aquí absolutamente... Oye, ¿tú cuál es tu opinión al respecto de lo que se ha producido? Ayer te lo preguntaba, ¿no? Lo que había pasado el fin de semana, pero claro, ya tenemos ahí la reacción de Iglesias. ¿Tú también piensas que esto al final es un producto de merchandising, lo que hay alrededor de Yolanda? ¿O crees que puede hacer pupa? Básicamente, decía ahora, me parece que Paco, que es que Pablo Iglesias era el eslabón entre Esquerra Republicana y con Bildu. Yo creo que Pablo Iglesias es ya el eslabón perdido. No ha sido siempre, lo que pasa es que lo disimulaba, ¿no? Y no, o sea, pues yo creo que Yolanda Díaz es una nulidad. O sea, bueno, es que luego me expresaré por boca del candidato de Vox a la moción de censura, Ramón Tamames, que la verdad es que lo he sostenido desde que vi la moción de censura, que Tamames, o sea, las neuronas que tenga vivas, o sea, son mucho más en número y en calidad que las de la mitad del Congreso de los Diputados. O sea, que le sigues desde entonces a Tamames. Sí, no, es que yo era de los que pensaba, y así lo dije, que la moción de censura era un error capital de Vox y que lo iba a pagar. Pero después de verla y de eso,
cambié de opinión, o sea, sostuve que me parecía que no iba a perder nada Vox, como lo han demostrado las encuestas que se han hecho a posteriori. Y bueno, pues me divirtió la entrevista que le hicieron recientemente en Toro TV. O sea, que eres un arrepentido, ¿no? La entrevista de Toro... Yo me he arrepentido de muchas cosas. La entrevista de Toro TV es donde dice que temió por su vida durante el debate. Sí, bueno, eso no lo llegué a ir. No me he quedado con los titulares. Tamames dijo que, claro, que temió por su vida. Yo coincidí anoche en 13TV precisamente con Ramón Tamames y estuvimos hablando de estas cuestiones y un poco el impacto de Yolanda Díaz. Pero bueno, ahora es la palabra de Santi González. Santiago, te escuchamos. Sí, bueno, pues ayer entramos con buen pie en la Semana Santa gracias al País. Un tal Fernando Bermejo, que es historiador, escribe sobre el suplicio de Cristo una tribuna que titula La identidad de los crucificados, una investigación sobre la muerte de Jesús. Y mira cómo se arranca en los primeros compases. Los cristianos comienzan conmemorando la pasión y muerte en la cruz de Jesús de Nazaret bajo las órdenes de un prefecto romano. En efecto, los evangelios canónicos indican que junto al Galileo hubo 2 crucificados más. Lo preocupante es el hecho de que no sean recordadas las crucifixiones de esos otros que padecieron también bajo Poncio Pilatos. Él escribe Pilato, así, en singular. Junto a Jesús hubo 2 crucificados más. En el Gólgota tuvo lugar una crucifixión colectiva. Hombre, yo creo que el calificativo colectiva para una cosa de 3 es demasiado, es un trío. Por alguna razón, empero, el afán de recordación resulta aquí llamativamente selectivo, pues no se extiende a esos otros desdichados. Es impresionante. Claro, Juan Manuel Góngora escribía razonablemente alarmado: si empezáis así el lunes santo, no sé con qué nos sorprenderéis el viernes santo. Vamos, al nivel del TikToker este que intervino el otro día en el acto de Yolanda Díaz, vamos, más o menos. Sí. Porque vamos, con la misma solvencia intelectual. Más o menos, sí. Y Vaningrado abundaba. Por alguna razón que no entiendo, los evangelistas priorizaron al Hijo de Dios. Twitter ha publicado varias fotos de pasos de Semana Santa en los que se ve a 3 crucificados: Jesús, Dimas y Gestas. Santiago Tejedor le aplicaba al historiador su propia lógica. John Connolly recibió un impacto de bala que le rompió una costilla, le perforó el pulmón, le destrozó la muñeca y acabó alojada en un muslo. Pero por alguna razón el afán de recordación resultó llamativamente selectivo, porque solo se habla de la muerte de Kennedy aquel día. Bien, pasemos a la sección de cultura, apartado cine español. Alguien que lo firma así: Rosana, lo siento, un murciano encabronado. Uy, ese no será Teodoro, ¿no? Bueno, él... Sí, podría ser, ¿no? Él es las dos cosas, pero habrá más en Murcia. Bien, España dedica más dinero a esto que a fomentar la natalidad. El cine se come más de 174 millones de euros en subvenciones y dejó en taquilla 42 millones. Menos de la cuarta parte. Sí. Miss Bennett sobre el gran tema de actualidad. Me llamo María, quiero ser la gestante de una subrogada. Usted no. Me llamo Pepe, antes María, quiero ser el gestante de una subrogada. Pase usted. Una laguna en la ley trans deja que los hombres sean madres, pero las mujeres no. Nos gobiernan los peores. Desde luego. El turolense Pastrana hacía un resumen de lo de Marlaska. Marlaska insinúa que Pérez de los Cobos usó ilegalmente fondos reservados para desacreditarlo. Pérez de los Cobos amenaza con querellarse. Marlaska se acoquina y dice que solo afirmaba que los fondos reservados podrían usarse de forma mejorable. Y este tipo sigue sin dimitir. Habréis tenido noticia de que Pedro Sánchez dio pruebas de su talento de headhunter al proponer a Adriana Lastra el Ministerio de Sanidad, que ella rechazó porque, según cuenta Vox Populi, aguarda su momento para volver a la primera línea. La tanqueta de Riva de Sella
espera su chance, un futuro político sin el líder. Ya pueden descansar tranquilos los Lambanes, García Pajes y otros varones críticos si los hubiere. No todo está perdido, hay banquillo. Bueno, Lastra podría ser otro caso, ¿no? De otra, digamos, otro producto, no sé si como el de Yolanda Díaz, pero algo parecido, tremendo, ¿no? o sea, de Adriana Lastra, acordaos lo que se decía. Un duelo en la cumbre, un duelo en la cumbre entre Adriana Lastra con menor capacidad de seducción. Bueno, pero acordaos cómo era Yolanda. Yolanda. Hay que reconocer es un mérito. Pero sí, pero cómo era Yolanda. Es que cuando Yolanda vino al Congreso era más tipo, se parecía más a Adriana Lastra, de hecho. Sí, pero Adriana Lastra se sigue pareciendo a Adriana Lastra. De hecho, utilizaban cazadoras de cuero rojo parecidas, si no la misma. Sí, no, pero eso es el estilo. Yo digo que Yolanda Díaz, y el libro de Luca Costantini lo pone de manifiesto, es esa capacidad de seducción, que es distinto. Capacidad de seducción con todos los que ha tenido alrededor y que le ha permitido llegar donde Adriana Lastra creo que no llega a esa... Se puede entrenar, la capacidad de seducción. Sí. Bueno, a algunos le cuesta más, a Pedro Sánchez le está costando una barbaridad. Sí, desde luego. Y hay que ver cuando tenga alrededor a los electores, porque hasta ahora no los ha tenido. Ha seducido a periodistas. Y a Leopoldo Calvo Sotelo y Yolanda, y al presidente de la patronal, hay que recordar. Es verdad, sí, es verdad. Cómo se abrazaba, cómo se acercaba a él. Y cómo le metía mano, vamos. Con perdón. Bueno, Chino de China no veía con malos ojos la operación Sumar y anotaba en su cuenta de Twitter: la idea la veo buena, pero 15 partidos no serán pocos. Bien, y vamos a lo que te anunciaba antes de Ramón Tamames, que ha reaparecido después de la moción de censura en una entrevista en Toro TV, demostrando que tiene más neuronas vivas que la mitad larga del hemiciclo. Da prueba de ello las encuestas hechas después, que demuestran algo que habíamos dicho aquí, que la moción no iba a perjudicar a Vox. Conste, vuelvo a pedir perdón otra vez, que yo creí que sí iba a hacerlo, pero cambié de opinión oyendo los discursos. Bueno, y se produjeron dos circunstancias que yo creo que contribuyen a esa relectura, Santi. Por un lado, la propia contención del propio Ramón Tamames, que fue fundamental, y el exceso de sobreactuación por parte de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz, que nos encalamaron 4 horas de discurso cada uno, la suma de los dos, y la pura insustancia y la forma en que le respondió. Es decir, con una frase, recordaba a aquel crítico del New York Times que cuando se estrenó una obra lamentable en World dijo al día siguiente, fulanito tal ha estrenado, y dice, ¿por qué? Pues efectivamente, es decir, ¿por qué nos han colocado un discurso que no era respuesta a lo que había dicho Tamames? De una hora y 40 minutos sobre algo que nadie le ha preguntado. Bastante, No fue el único que temió por su vida, Tamames, escuchando esos discursos. Eso es verdad. Bueno, pues en Toro TV ha dicho que Sánchez padece el síndrome de la Moncloa. Se piensa, dice, que porque vive en la Moncloa, además de muy famoso, es querido por el pueblo. Pero la realidad es que el pueblo, en cuanto lo ve, lo abuchea, y se tiene que poner detrás del rey Felipe VI para quitarse los abucheos. Sí. Pedro Sánchez dice caritativamente, parece un poco Pelma. No, y luego hubo un gesto que yo creo, Santi, y perdonad que también lo comentó ayer, que coincidí con él en 13, que Pedro Sánchez no hizo una cosa que le hubiera servido mucho al propio Pedro Sánchez, que es cuando terminó la moción, haberse acercado a Ramón Tamames a darle la mano. Claro. Tratándose de una persona, en fin, de su edad, etcétera. Si hubiera tenido ese gesto, vamos a ver, Pedro Sánchez hubiera salido propulsado en esa moción de censura, pero con su arrogancia, su soberbia, le impidió hacer ese gesto. Fíjate que nosotros bueno, fíjate que eso lo hizo Mariano Rajoy al término de la moción de censura con la que Sánchez lo echó de la Moncloa. Sí, pero Mariano no tenía que haberlo hecho. O algunos pensamos que no tenía que haber dejado el escaño vacío para que la vicepresidenta colocara el bolso. Eso fue lo peor. Que no sé si es el bolso que por la inteligencia artificial le han colocado hoy a Pablo Iglesias en la fotografía que lleva al mundo. Es color crema, ¿no? El de Pablo Iglesias. Sí, así, es como un marroncillo así. Un poco japonés lo he visto, me parece. Que va muy bien, pues eso. Santi. Tu conocimiento de bolsos japonés. Sí. Pues eso, que Tamames... caballero japonés. Que Tamames dice que llamarle Pelma, un poco Pelma, a Sánchez, que parece una palabra un poco pesada y mala, pero es un diagnóstico. Y respecto a Yolanda, afeó que utilizara la moción para impulsar su plataforma política, una decisión un poco lamentable.
pues no hay más remedio que estar de acuerdo. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y cómo viste a Tamames? Bueno, pues hombre, Tamames está ahora mismo absolutamente. Yo le dije que si se animaba a presentar una segunda moción de censura, pues no le daba tiempo. ¿Cuántos volúmenes ha vendido ya de la Bueno, dice que ha vendido moción? bastante, pero que de momento en caja no ha entrado nada, ¿no? Tú sabes que Tamames tiene esa vertiente económica que siempre la lleva bastante bien. Bueno, pues yo le pregunté que si ya está preparando un libro sobre los entresijos de la moción, que efectivamente hubo un momento crítico con Vox que reconoció que se había producido, pero que la habían reconducido, ¿no?, antes de la presentar, y yo creo que lo terminará haciendo, pero ahora mismo está encantado, figúrate, ¿no?, después de... Claro, podría ser candidato a la alcaldía de donde quisiera, porque yo lo veo un poco el tierno Galván de la derecha, ¿no? Porque es un hombre que en unas listas electorales a lo mejor le vota más gente que a Yolanda. Él sí que suma, ¿no? Seguro, suma. Bueno, pues vamos a... un candidato a la derecha también, a las alcaldías. Vamos a recomendarle... Bueno, hoy le mandamos el colacel a Tamames. Santi, muchas gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, buenos días. Bueno, vamos a mandarle el colacel a Tamames, claro que Don sí. Ramón Lucía Prieto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más vengo a cuidar y a mimar a nuestra audiencia y también a resolver alguna duda, porque cuando hablamos de colágeno hay quien nos pregunta si el colágeno que ingerimos, que suplementamos, llega de verdad a las estructuras que lo necesitan. Y es una pregunta fantástica, sobre todo por lo pertinente, y que con Colacel Antios la respuesta es muy sencilla. Mundo Natural lo ha previsto, y es que Colacel Antios cuenta con péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y, atención, la vitamina C, que es la que contribuye a la producción endógena de colágeno, es decir, nos ayuda a animar, a incrementar, a aumentar la producción endógena propia de colágeno. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto, y es que así son deficientes en Mundo Natural con Colacel Antios. Consulte con su dietista farmacéutico, llame al 91-446-0000 o, si lo prefieren, en internet www.parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos brevemente, si me permitís, antes de ir a conocer las cifras del paro. Enseguida Luis Fernando Quintero nos las va a contar. Pedro Sánchez, hoy se reúne el Consejo de Ministros, no va a estar el presidente del Gobierno porque sigue con su gira internacional, creo que está en Chipre, en Italia, no sé si pasa también por Malta. Y el efecto Sanna Marin, ¿puede producirse con nuestro presidente algo parecido a lo que ha sucedido con la primera ministra finlandesa, que de cara al exterior, bueno, pues parecía que tenía, bueno, pues cierta popularidad, y sin embargo en Finlandia, bueno, ha sido arrasada, ¿no?, por los conservadores? ¿Creéis que con nuestro presidente puede pasar algo parecido, que fuera de nuestras fronteras tenga mejor imagen que dentro del país y que su futuro pueda estar en las instituciones europeas o internacionales, como se está hablando ya del caso de Marin? Vamos a ver, Finlandia no es España. Finlandia es un país que mira mucho por el euro que se gasta, y cualquier problema de gasto indebido, problemas de déficit, todo esto lo aprecia muchísimo porque tiene un miramiento es decir, eso de que el dinero público no es de nadie, no, en los finlandeses lo tienen clarísimo que no, y ahí tienen nivel educativo, etcétera, etcétera. Ahora bien, es verdad que muchas veces la proyección internacional es muy cómodo para los presidentes, porque no tienes nadie que te interpela, vas en avión, te reciben, te dan un tratamiento extraordinario. Entonces eso obnubila un poco, y de hecho cuando Zapatero presidió el semestre europeo no le sirvió para nada. El batacazo se lo dio exactamente en los mismos términos en las elecciones. Y había un principio que yo me acuerdo, Jesús Posada, que fue presidente del Congreso de los Diputados, como sabéis, le decía a Aznar: menos Siria y más Soria. Es decir, ojo con esto, hay que ver el campo. Y yo creo que Sánchez vive comodísimo en la política internacional porque es una burbuja que le puede situar también, ¿no? Que le puede situar, pero ojo, otra cosa es el consumo interno, y de hecho pues Sánchez tiene un problema de que no puede ir a los sitios, es decir, tiene un problema de opinión pública, y evidentemente eso puede tener una traducción. Una cosa es la proyección de las relaciones públicas y otra cosa es lo que los electores, hombre, y los electores, ahí está la proyección, lo que registran los institutos demoscópicos, excepción hechas del propio Tezanos, que no nos cuenta lo que pase, sino lo que quiere que pase, ¿no? Y entonces nos está vendiendo algunas cosas. Yo creo que eso puede tener desde luego una traducción a nivel interno, sin duda.
Raúl. Me parece muy acertado el paralelismo. Es evidente que si en España tiene cierta popularidad la finlandesa es porque es una mujer joven y guapa. Quiero decir, si fuese un nórdico, un señor de 50 años, nadie sabría aquí, habiendo hecho la misma política, quién es el primer. Y en ese aspecto de cierta frivolidad de la imagen, pues puede ser, pero yo creo que lo relevante en la imagen exterior no es tanto las opiniones públicas como las élites, que es lo más importante. Y me parece a mí que Sánchez, no sé, la gente que le vea por la tele en otros países igual dice, mira, qué hombre más guapo y tal. Bueno, lo hemos visto en Estados Unidos. Pero en las élites yo creo que ya eso no cuela, y realmente la política exterior de Sánchez es inexistente hasta ahora, y la que está haciendo ahora está centrada únicamente en su proyección personal. No me parece que más allá de la cosa tan propia de estas sociedades, de la imagen y tal... ¿Os acordáis en Italia la candidata esta que se presentó como la zapatera italiana, que no llegó a nada? Es decir, esas proyecciones que se crean, esa traslación, al final no se traduce en gran cosa, y habrá que verlo cómo evoluciona la opinión pública. Es verdad, insisto, Finlandia no es España, porque Finlandia le ha organizado, ha tenido una de las crisis que ha tenido precisamente la hasta ahora primera ministra, es porque organizó una fiesta y las imágenes de esa fiesta y la proyección, lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Aquí cualquier cosa que pase no se traduce absolutamente nada, desde la célebre tesis doctoral falsa de Pedro Sánchez en adelante, todo no ha sido... Hasta Tito Berni, no ha tenido, los contratos de mascarillas. Por ejemplo, ahora que hemos hablado tanto de las inversiones extranjeras, no creo que nadie vaya a decir, vamos a invertir en España porque Pedro Sánchez es muy guapo. Pero fíjate que la verdad es que es guapa, joven, socialdemócrata. Eran dos referentes europeos, los dos, es decir, Pedro Sánchez de cara al exterior internacionalmente. Pedro Sánchez y Sanna Marin, muy, además se llevan muy bien y además les encantaba salir juntos en las fotos. Muy aplaudidos internacionalmente, porque es un referente de la imagen que se intentaba proyectar. La campaña electoral de Sanna Marin ha sido en base a Ucrania y la pandemia. No ha conseguido nada. ¿De qué está hablando Pedro Sánchez? Ahora ha sacado las pensiones, pero Ucrania y la pandemia. Qué bien hemos hecho la crisis, qué fantástico estamos con lo de Ucrania. No te digo yo que sean vidas paralelas, pero que para que el Moncloa se pellizquen un poco, sí. Y además, ¿quién va a ser el primer ministro finlandés? Pues un señor con experiencia, que ha sido ministro de Hacienda, que ha sido ministro de Interior, que ya tiene su edad y que es de centro derecha y muy trillado. Quiero decir, no es que sea Feijóo, pero digamos que hay algo... algo por ahí. Que la historia, evidentemente, de lo de Finlandia no se pueden hacer paralelismo. Pues algunos sí, no te digo yo que no. Y en este caso en concreto tienen algo en común los dos. Hay aparte de lo que comenta José Alejandro, hay otro efecto, que el Partido Socialdemócrata ha quedado como tercera fuerza política. La segunda ha sido un partido que está en la derecha extrema, etcétera, etcétera. Por tanto... Sí, que en ese sentido se aprecia quizá más la tendencia sueca, ¿no? Claro, también por la inseguridad, la inmigración un poco desmesurada. Es un movimiento que viene produciéndose en toda la Europa del Norte, que empiezan fuerzas desde partidos agraristas, que están muy disconformes con las políticas que se genera en Bruselas, políticos de centro derecha o directamente de derecha extrema, como la segunda fuerza que ha conseguido la representación en Finlandia. Por tanto, hay un cambio. Hay un cambio. Quizá la excepción es Dinamarca, ¿no? Dinamarca sí que mantiene una solidez. Dale tiempo. ¿Tú crees? Los países progres se hacen de derechas. Además, cada vez más, y en el norte ni te cuento, son los abanderados. Vamos a hacer una pausa, si os parece, y continuamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues con la ayuda de Repsol, como todos los días, vamos a contarles cómo está el tiempo. Hoy les estamos pidiendo precaución por el viento. Se esperan fuertes rachas en Galicia, el Estrecho, Granada, Almería y Canarias. Mucha precaución, sobre todo si están cerca de la costa. En las Baleares y en el norte de la península, algún chubasco que puede ser localmente intenso. Y en Madrid ya les adelanto que tenemos 9 graditos. Hoy la máxima será de 20, una jornada muy, pero que muy agradable. Pero en Badajoz, 27 grados. Que no está nada mal. Qué barbaridad. Bajo 27 grados se está muy bien. Y la mínima, eso sí, el pelotón del pasmo, Teruel, menos 3 grados. Menos 3 grados, sí. Muy bien, me parece muy bien reconocerlo. Está guardando ausencia a Federico, ¿no? Sí. Repsol te ha ofrecido el tiempo. La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa
conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900 102 002. Es la mañana. Es radio. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. ¿Cómo abre la bolsa? Bueno, el IBEX 35 en este momento se está anotando un 0,5%, está cotizando por encima de los 9.200 puntos. Las piedras de toque que manejan los analistas para decidir si las cotizaciones van al alza o a la baja se han separado un poco de los habituales, de los tipos de interés o de las expectativas respecto a la política de los bancos centrales, y se centran ahora en el precio del crudo, que ha subido y sigue subiendo. Entonces, bueno, pues los analistas nos están diciendo que es posible que veamos un rally alcista durante estos días. Vamos a ver en qué se queda. Bueno, y vamos a recordar Lunfai, esa recomendación para todos los oyentes que nos están escuchando, también para las empresas. Eso es, Lunfai, que es la aplicación que pueden instalar las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo. Va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes de una manera muy sencilla, dándole un botón de la aplicación y sin generarle ningún problema a la empresa. De esta manera, Lunfai aporta soluciones para empresas y trabajadores. ¿Y los datos del paro que acabamos de conocer? ¿Algún dato que ya hayas extraído? ¿Alguna conclusión? Bueno, tenemos, hay que decirlo, los datos de paro del mes de marzo habitualmente son buenos. Esta no es una excepción. El paro baja, nos dicen los servicios públicos de empleo de Yolanda Díaz, en 48.755 personas. En el mes de marzo nos dicen que es un dato impulsado por el sector servicios. También el departamento José Luis Escrivá nos dice que la afiliación a la Seguridad Social ha logrado su mejor mes de marzo de la historia. Ya sabes que en el titular hay que buscarlo como sea, con 206.410 nuevos empleados. De todas maneras, cuando vemos estos datos hay que recordar varias cosas. La primera, que los propios servicios públicos de empleo de Yolanda Díaz ya reconocieron que dentro de esa categoría de fijos discontinuos, de la que sigue presumiendo, dicen los servicios públicos de empleo para este año, para este mes, mejor dicho, que los fijos discontinuos ya suben un 70%, es decir, estamos terminando con la temporalidad en España, pero al mismo tiempo el mes pasado reconoció que cerca de 500.000 de estos contratos son gente que está realmente en el paro, pero que figuran como empleados fijos, por estar dentro de la categoría de fijos discontinuos. Si a esto le sumamos el aproximadamente 500.000 que ya esconden las estadísticas por aquel TIPEX que puso Caldera en su día, los famosos Caldera, ¿sí? Desocupados no ocupados, demandantes de empleo no ocupados, es la categoría DENOS, que sería cerca de otro 500.000, estaríamos hablando de entre 800.000 y 1 millón de parados reales, más de los que nos dice los servicios públicos de empleo. Es decir, que si el SEPE dice que hay un total de 2.886.000 parados en el mes de marzo, pues sumémosles pues cerca de otro millón, pues estaríamos en 3.800.000 parados. Hay que contarlo así porque es la realidad. No, claro, hay cerca de 500.000 de fijos discontinuos que están en el paro y hay cerca de otro 500.000 de DENOS que también están en el paro, cerca de 1 millón más. Y en la afiliación pues estarán muy contentos. Otro dato que da el SEPE y que lo estamos analizando en Libre Mercado, vamos a hacer el informe en los próximos minutos, es que nos dicen que donde sube el paro, ¿adivináis en qué comunidad autónoma es? En Madrid. Estas son las conclusiones que saca el Ministerio. Bueno, pues estaremos pendientes, vamos a esperar y estamos. Pero seguimos sin conocer el dato oficial. ¿Es verdad que se produjo una filtración de los fijos, el número de fijos discontinuos inactivos? No lo figura en la estadística. Sabes que fue una respuesta a una pregunta parlamentaria. Es decir, de ese 500.000 de fijos discontinuos que hay, no sabemos cuántos estarían trabajando, por ejemplo, en el mes de marzo. En el mes de marzo no sabemos la cifra. Lo que sabemos es que por la última respuesta que dieron, del total de fijos discontinuos, aproximadamente entre 400.000 y 500.000 son en realidad parados. Pero entiendo que habrán bajado porque, por ejemplo, sectores de servicio, y cuando hablamos de sectores de servicio estamos hablando clarísimamente de dos
hostelería, no nos engañemos, por el incremento de la contratación por Semana Santa, una gran parte de ellos habrán bajado, ¿no? Porque estamos buscando camareros y provenientes de Marruecos y de otros sectores y de otros países, de terceros países, porque no hay mano de obra. De China, el otro día hablábamos. Esperar a que algún diputado curse la pregunta correspondiente, porque no hay manera de que el departamento de Yolanda Díaz dé transparencia de oficio de este dato, que debería ser lo habitual. Otro de los datos interesantes en los datos del paro, y a mí me ha llamado poderosamente la atención, no por el volumen, que es muy poco, muy pequeñito, pero yo creo que testimonial importante de una tendencia que comentábamos esta mañana, Rosana. Suben los trabajadores en ERTE. Este apartado, que sí que recogen cada mes los servicios públicos de empleo, estamos acostumbrados a que fuera, y vuelven a bajar los trabajadores en ERTE. Y bajan otro poquito más los trabajadores en ERTE. Sí. Después de la pandemia es una cifra que se ha ido reduciendo y de repente, ¡pum!, despunta un poquito, es verdad que muy poco, pasamos de 13.025 a 13.935, son 900 trabajadores más en esta categoría de ERTES por problemas económicos de las empresas, y que nos habla de lo que se nos empieza a venir encima. Sí, hablábamos esta mañana del crédito precisamente, ¿no?, que se dejaba de conceder a los son bancos, a las indicadores empresas, ¿no?, que ya nos van adelantando la ¿no?, situación que se nos crea. Interesante. Muchas gracias, Luis. Un placer. Verónica Caso, buenos días. Bueno, primero explícanos qué son los muñecos. Yo sí lo sé, pero explícaselo aquí a Alejandro, a Raúl. Oye, que seguro que lo saben, y Paco, pero... Exposición dedicada a los muñecos Funko, que son los cabezones estos en miniatura. Funko. ¿Sabéis cuáles son, no? Sí. No. Totalmente. Somos una lo domino. Ahora en la pausa os voy a enseñar una foto. Pues seguro que os gustaría tener dicho alguno, que sí. Tú has asentido. Yo asiento siempre. Porque la cuento yo la noticia. Es muy holandista. Sí, yo siento. Nunca digo que no. Noticia de interés cultural de la ONCE, esta exposición de muñecos Funko, que se trata de la más grande de España y está dedicada a estas curiosas figuras. Veremos más de 3.500 relacionadas con personajes de Marvel, Disney o Netflix, hasta el 10 de abril en el centro comercial Intu Sanadú en Madrid. Rosana, y lo que cuestan, ¿eh? ¿Tú seguro que tienes alguno? Sí, yo tengo de Harry Potter. Pero ¿cómo son para la gente que no sea como yo, que lo conozco? Es una cabeza realmente. Que está en una caja de la cual nunca sacamos el muñeco de la cuerpo pequeño. Cuando llegue a casa lo preguntaré. Ya sé cuáles Incluso son. puedes encargar tu muñeco Funko. Exacto. No son para jugar, son para exponer. Y para limpiar el polvo también. Y para limpiar el polvo. Si lo dejas en la cajita, no. El truco es dejarlo en la cajita. Lo mejor es dejarlo en la cajita. ¿Qué cosas hay que oír? Que sí. Bueno, todos a ver la exposición y luego ya decidimos si compramos alguno. Es la mañana. Es radio. Es también muy interesante, si tienen el vicio que tenemos nosotros de la información, escuchar las intervenciones de Ana Belén en las comisiones parlamentarias. Buen conocimiento. Buen conocimiento, siempre muy preparada. En el Partido Popular, porque una de las cosas más llamativas de la oposición es que no tiene buena información desde dentro. Sin embargo, en el caso de la diputada Vázquez, sí es verdad que tiene muy buena información. Y además se lo prepara. De lo que hay dentro, y se lo prepara, evidentemente, porque la buena preparación viene también de mucho trabajo y mucha dedicación, y eso se echa en falta en muchísimos temas en la que la oposición debiera hacer más daño buscando casos concretos, etcétera, si tuviera la información y estuviera trabajando en ese. Creo que ella es policía, ¿no? Ella es policía, tiene la plaza. De todas formas, ella, por ejemplo, hablaba anteriormente, conseguimos que esas enmiendas presentadas en la Ley de Seguridad del Partido Socialista, que había pactado con Bildu y con la Esquerra, que se dice pronto, fuesen tumbadas, ¿no? Pero ella, el relato que hace en la comisión, ¿no?, de cómo, de medida por medida, cada una de las absurdeces que se iban a meter, pues realmente graves, ¿no?, en esa Ley de Seguridad, las iba explicando, y claro, es que la escuchabas y te quedabas anodada, ¿no? Es que ha dicho algo muy importante, es que Marlaska debería estar inhabilitado para volver a la judicatura. Sí. Imagínese cualquier ciudadano que te toca de juez Marlaska, ¿cómo vas a suponer neutralidad a un personaje así? Es que esa corrección que se hizo, que permitía que los que eran, digamos, magistrados en política volvieran a la carrera, debía haberse evitado, porque no puede ser. Es decir, cuando has estado en la tarea política, difícilmente tienes la neutralidad para hacerlo, y más en los términos que se ha empleado el propio... Un caso especialmente llamativo y escandaloso. Es indigno, es que en una democracia, o sea, pensar un caso, solo el repaso de casos que nos ha contado la diputada del PP, de lo que ha hecho Marlaska y los que has contado tú, Rosana, es que realmente es imposible pensar en una democracia de calidad que tenga un ministro del Interior que ha protagonizado todos estos episodios. Es imposible pensar que exista esto. Y que pues aquí lo tenemos. Informes policiales
para tratar de desmentir que un grupo de diputados o de representantes políticos de ciudadanos en una manifestación feminista hubieran sido objeto de una agresión, cuando era manifiestamente notorio que fuera así, y montó un informe falso para trasladarlo a un medio de comunicación y que la lista es interminable. Claro, estamos haciendo hechos muy graves por parte de, insisto, de un magistrado. Por tanto, yo creo que su propia trayectoria le inhabilita para volver a la carrera judicial, ¿no? Bueno, durante días Federico le ofreció el sillón Relax Super Plus a Abascal para dárselo a Tamames, pero perdió su oportunidad, así que bueno, ahora lo va a tener que comprar, pero eso sí, las condiciones son buenísimas. Bueno, realmente se lo ofreció a Tamames, recuerdo. Sí, a Tamames, bueno, pero la vía, digamos, el mediador era Abascal, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que el sillón es maravilloso. Es de estos sillones que dices, sí, jaja, el sillón Relax, sí, pero tú lo ves y te quieres sentar en el sillón. Además, lo tenemos en diferentes colores, beige, bengué, negro y camel. Creo que el camel era el que le recomendaba. A mí me gusta más el bengué, ¿eh? El bengué me parece que es más discreto. El camel bajo en el bolso de Pablo Iglesias. Ah, sí, el de la inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar de ello. Bueno, el precio promocional para los oyentes de radio era 600 €, pero para los oyentes es de 499. Y además, si son miembros del Club de Libertad Digital, tienen un descuento del 5%. A mí me encanta lo del calor lumbar. A Federico le gusta lo del mando, que no se pierde porque está aquí colgado y enganchado con un cable. A mí lo del calor lumbar, que eso viene muy bien para la espalda. Esa espalda viene estupendamente. Vamos a dar la referencia donde pueden encargar su sillón. Yoquiero1.com, muy fácil, yoquiero1.com, aquí lo pueden encargar. Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿por dónde van los oyentes? Pues hay que decir que los oyentes siguen teniendo muchas ganas de seguir hablando de Yolanda Díaz y Sumar. Es el tema, los oyentes no quieren dejar de opinar nuestro todo el rato. En un pozo. Eso es. Aunque hay que decir también que ha habido espacio para ese debate y opiniones sobre la inteligencia artificial, sus peligros, sus usos y demás, porque al final pues es una cosa que está a la orden del día ahora mismo. Así que si queréis lo escuchamos desde la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Sergio, nos decías que los oyentes quieren seguir hablando de Yolanda. Eso es. Eternamente Yolanda. Sí, no sé para cuánto tiempo vamos a tener, pero me imagino que le gustará a ella esa canción, ¿no? A lo mejor le pusieron... Yo creo que el nombre se lo pusieron por eso. Finales de los 70, Yolanda en Galicia es un nombre nada común. Una niña que nace en un entorno comunista a finales de los años 70 que se llame Yolanda, pues probablemente hay muchas probabilidades. Sacando ya unas conclusiones, yo creo, un poco aventuradas, ¿no? Sí, ¿tú crees? No sé si tendrá algo que ver. Es que tú no has sido comunista, pero Pablo Milanés. Oye, pues lo tenemos, eso seguro que pero lo ser comunista podemos... en España no es lo mismo que ser en Cuba. No, pues lo vamos a buscar porque seguro que ese dato está en el libro de Lucas, Yo supongo. estoy seguro de que es por eso. Hay que buscarlo. No tengo información. No está. Pues es un dato crucial en la vida de un político. Es pura intuición, pero yo creo que es por eso. ¿Por qué no dice se llama usted Yolanda? Vamos a ver. No, pero Lucas sí cuenta un dato. Yolanda o mayores, Yolandas en Galicia... La semana que viene charlará Federico con Lucas sobre el libro, pero sí que hay un dato que a mí yo lo desconocía, me llama la atención, que es cuando la moción de censura en donde se impone Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, ella espera toda la fila de todas las personas que querían ir, lógicamente, a darle la enhorabuena al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y ella, agazapada ahí, esperando su turnito, y al final pues se fundió en un abrazo estupendo, le dio dos besos, sí, y ella hizo ahí la espera, pero ella estaba esperando su momento. Y era morena, entonces. Era morena y llevaba chupa de cuero roja como Adriana, que es donde cuenta el dato. Tú estás empeñada en equiparar el caso Adriana y me parece que no va por ahí. Yo creo que son distintos tipos, pero es verdad que el libro de Luca insiste mucho en el tema del estilo, la vestimenta, cómo elige la ocasión, precisamente ese grado de notoriedad que le da separarse del grupo. ¿no? El estilo es clave. Y esa efusión que ella, aunque no te conozca, parece que te ha conocido de toda la vida. Y la relación con los medios. Tiene dos. Meten el bolsillo a cualquier periodista que esté. Él dice, Luca, y tiene razón, que es un contacto muy esporádico. Se acerca a los medios y rápidamente se sale de la melé y ya no quiere saber absolutamente nada. Bueno, hay con algunos periodistas que... Es que si no hablas del estilo... Habrá siempre casos y casos, ¿no? Es imposible hacer un libro de Yolanda Díaz si no te metes en el estilo. Porque hay dos capítulos muy interesantes, solo diré el título. Uno de ellos se titula Buscando la belleza, ¿no? Que es donde habla de la transformación de Yolanda, ¿no? Para aparecer
aparecer en esas portadas de casi de moda, ¿no? Más que de prensa, ¿no? Y de política, ¿no? Y el mujer contra mujer, ¿no? Que es el enfrentamiento entre Irene y Yolanda, que bueno, también ayer responde el estereotipo que Federico lo bautizó muy bien, lo de la fashionaria, que el otro día en el acto de Magariños, que era donde allí empezó a jugar al baloncesto, por lo menos Pedro Sánchez, se repartía bastante mal. Yo pensaba que era un fake, pero vamos, es verdad que ya me lo ha comentado varias personas, que era así. Pues mira, lo ves, ¿no? Fashionaria, está Federico, la campaña va a tener que poner una división un copyright publicitaria, sí. Bueno, Sergio, vamos a ello. Vamos a escuchar las opiniones sobre la figura de Yolanda Díaz. Tiran de todo los siguientes para ello, desde metáforas, hemeroteca y el refranero español. Tienen de todo. Y como no, los más ingeniosos son capaces de unir el debate de la inteligencia con la figura de Yolanda Díaz. El nivel de falta de cerebro, de inanidad mental del pueblo español es infinito. Por eso Sánchez tiene seguidores y por eso Yoli tiene seguidores. Y a Yoli le va a votar gente en las generales, si Dios no lo impide y si la prensa sigue hablando de ella continuamente. Hay que ignorarla. La nueva pasionaria del comunismo en Europa y en España, que celebraba por todo lo alto la victoria de los gobernantes de Venezuela en Cuba, pues nada, habrá gente que vote esta forma de destruir un país. La tertulia que estáis teniendo ahora hablando de la Yolanda Díaz, que no se engaña a nadie, que es una comunista redomada. Revisar en las hemerotecas lo que decía en la 10ª Asamblea Federal de Izquierda Unida ya por diciembre del 2012. ¿Cómo ensalzaba a Hugo Chávez? Lo que más me ha sorprendido de la presentación del sumar de Yolanda Díaz ha sido Mónica García. Pero ¿cómo está ahí todavía sonriente ante la prensa esta mujer? ¿Es que no ha dimitido? ¿Es que lo del chalet se lo vamos a dejar pasar porque sí? ¿Qué opinamos de Yolanda Díaz los ciudadanos de a pie? Pues sencillamente el refranero español es muy sabio. Que Dios me libre de las aguas mansas, que yo me libraré de las bravas. Que es una comunista simplemente, que tiene el envoltorio más bonito, pero por dentro sigue siendo comunista. Yo estoy en contra de la inteligencia artificial y de muchas de las nuevas tecnologías, porque suponen el control absoluto. Se sabe de ti todo. Es decir, que esta aplicación la están utilizando ya, porque proyectan una imagen y unos relatos a la ciudadanía que no corresponde con lo que estamos viviendo. Pues nada, esto de la inteligencia, desconocía que hubiera inteligencia en España, ni artificial ni real, y menos a la hora de votar. Bueno, sí, desde luego los oyentes no pierden el sentido del humor. Hay un par de oyentes que han insistido en una cosa que conviene no perder de perspectiva. Es decir, Yolanda Díaz es una alcachofa con muchas capas, pero el corazón defiende los principios del viejo comunismo. Y no solamente eso, no solamente por las referencias a Hugo Chávez, sino por recientemente la gira que hizo por Latinoamérica, cómo defendió a Cristina Kirchner de la corrupción institucionalizada en Argentina, o todo el núcleo de poder neocomunista que se está instalando allí. Por tanto, no perdamos en medio de tanta vestimenta, el color blanco de novia a punto de ir al altar, etcétera, etcétera, que señala los grandes acontecimientos, etcétera, etcétera, su discurso un poco gaseoso en el medio de esta sociedad absolutamente líquida, que la esencia es esa, es el travestismo bajo un proyecto que siempre ha sido el mismo y que responde un poco a todos los que estaban allí, desde Íñigo Errejón y a muchos de los que estaban allí, Mónica. Sí, pero fíjate lo que lo que subrayaba el Mundo, la crónica del Mundo del acto de Magariños. No hablo ni de el rey, ni de los bancos, los banqueros, los empresarios, contra, ni de la sedición, ni de Cataluña, quiero decir, todos los temas ríspidos, evidentemente los deja de lado. Dices, es cierto, hace 15 días estaba con la mayor ladrona de Sudamérica, con la señora Kirchner. ¿Y eso qué efecto tiene? No, porque luego sale la fotografía del País de la entrevista y dices, bueno, es que esto se lo lleva todo por delante. Bueno, quizá al porque final, no insistamos es que en no se escarba más. ¿Os acordáis a que la célebre entrevista de
que se le hizo a Hugo Chávez en su día, vestido lógicamente de civil, etcétera, etcétera, el discurso absolutamente del demócrata, etcétera, etcétera, la de la independencia, de la iniciativa privada para arriba y para abajo, pues encandiló a una sociedad como fue la sociedad venezolana, en la que había un hartazgo de ciertos partidos políticos para luego terminar haciendo su proyecto. Y Yolanda Díaz es en esencia eso. Y es cierto que ella tiene esa habilidad, porque tú lo conocerás, Raúl, hay un caso muy oscuro y muy turbio que es el de su segundo en Galicia, por el caso del abuso sexual, que se tapó absolutamente y que eso no asaltaba a los medios, y lo poco que se publicó al día siguiente ya nadie hablaba del tema, y tampoco, y justo coincide con su llegada a Madrid. Es que bueno, y especialmente en esta última etapa es que no habla de nada, es que lo de no se metan en política de otro ilustre ferrolano, pues ella igual, le preguntan por el sí, uy, no vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de esto, y decía un oyente que no entendía por qué sonreía Mónica García. Yo entiendo que sonreían todos los que estaban allí en primera fila en el Magariños, porque no les va nada mal a esa gente, y para los méritos que tienen ya pueden sonreír, ya pueden estar contentos. Bueno, Mónica García, aparte de ser médico y madre, tú ves todo el patrimonio que tiene, y luego es que Ada Colau, es que cómo no va a sonreír una persona como Ada Colau, que ha llegado a ser alcaldesa de Barcelona, Rita Maestre y todos, es que poco sonríen para lo que... Y aparte de esas circunstancias, hombre, yo puedo estar contento. El programa las diferencias entre Finlandia y España, claro, es que tú tienes Mónica García, es decir, que está cobrando, estando de baja, un sueldo de la administración, que se ha descubierto su patrimonio, que fue el día de las elecciones acompañar a su padre para que no se viera dónde vive. Luego hemos conocido el patrimonio, cómo lo ha ido acumulando. El caso ese del que no sabe las ayudas que recibe. Ada Colau está imputada ahora mismo en un caso. Porque recibe ayudas. Y así sucesivamente. Y no pasa absolutamente. Es que es un perfil de gente que en el sector privado vamos a ver, que es que nunca podrían haber soñado llegar a donde han llegado. Entonces yo entiendo que estén sonriendo y vamos, tienen que estar levitando. Os veo que tenéis ganas de seguir comentando, así que vamos a hacer una pausa y enseguida viene Vanessa, que nos va a contar la última hora de las noticias. Ya ha empezado el Consejo de Ministros, a ver si se ha trascendido algo. La palabra. No sé si se dirigirá la palabra, creo cierto, que no. ¿Está presidido por el presidente del gobierno? No, Nadia Calviño. Estaba con Meloni, ¿no? Que como siga acumulando ausencias del Consejo de Ministros... Nadia Calviño, sí, a lo mejor ahora... Si se dirigirán la palabra o otras cosas. Política. Nos lo cuentará Vanessa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Vanessa, ya ha empezado el Consejo de Ministros, ¿no? Sí, pero las noticias están fuera ahora mismo. Hemos escuchado cómo Pablo Iglesias ayer ponía en marcha el aspersor. Hoy ha sido Yone Belarra en Radio Nacional la que ha cogido el testigo y ha continuado evidenciando el temor que infunde la división que provoca Sumar a la hora de competir en plazas como Valencia o como Madrid. Vamos a escucharla. Creo que si aspiramos a revalidar el Botanic, la unidad también era importante. Más Madrid ni siquiera se ha querido sentar a hablar con Alejandra Jacinto y con Roberto Sotomayor, nuestros candidatos a las elecciones autonómicas y municipales en Madrid. Yo no lo comprendo. Creo que intentar derrotar a Ayuso debería ser una prioridad absoluta de todo el sector progresista, incluido el Partido Socialista. Y a mí me habría gustado que Yolanda Díaz les llamara para decirles, oye, quiero que me apoyes, pero quiero también que haya unidad para las autonómicas y municipales. Sí, pero eso ya ocurrió, recordar, en las anteriores elecciones autonómicas en Madrid, que Pablo Iglesias hizo el mismo llamamiento a Mónica García y dijo que no se asentaba. Por tanto, de todas formas, reconfirma... Va a ser difícil reunificar eso. Es algo parecido a lo que ya había expuesto el vicepresidente segundo del Gobierno de Valencia, diciendo, bueno, es que aquí no han querido hablar con nosotros, es que aquí no ha habido un diálogo. Entonces, lo que confirma claramente es ya una estrategia que está hablada y trazada, ¿no?, con Yolanda y sus diferentes marcas, ¿no?, ahora añadidas a Sumar, ¿no? A lo que se acordó en el Vistalegre 2, que fue la gran derrota de Íñigo Errejón, cuyo discurso es el que está utilizando yo. Es decir, pero fíjate, si la izquierda es un calco. Faltó carácter para dar ese paso adelante y se achicó. Si la izquierda pierde Valencia, pierde las generales. Pierde las generales. Y ha estado muy bien aquí Yone Belarra señalando lo de Valencia, porque ahí escuece y ahí sabe que le duele a Pedro Sánchez el tema de Valencia. Están preocupadísimos. Y ahora, ¿con quién va Yolanda? ¿Qué izquierda se va a presentar? Bueno, ¿dónde está el pacto del Botanic? Se ha ido a tomar por saco esa historia. De hecho, el único comentario que hasta el momento se conoce de Irene Montero es la declaración del vicepresidente segundo de Valencia. Efectivamente. Es lo que ha retuiteado ella en su cuenta de
Twitter antes de hacer una declaración. Es que Valencia va a marcar el signo de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Vanessa. Bueno, mientras Yone Belarra ejercía de nuevo esa tutela que acabamos de escuchar, respondía en la cafetera Alberto Garzón. ¿Y qué decía? Pues que donde las dan las toman. Y eso produjo una sensación de agravio, de desafección dentro de la militancia de Izquierda Unida, e incluso, dado que Podemos en su momento no quiso compartir espacio con Izquierda Unida, también incluso de humillación, y que pudimos superar, nos costó mucho, perdimos también a mucha gente, se instalaron dinámicas muy feas que nos costó años poder revertir, y hoy tenemos una situación similar. Bueno, pues que Alberto, la experiencia con Yolanda tampoco ha sido en los años anteriores muy Pero grata, nada, si ¿no? esto es de hace 2 días que se han hecho muy amigos, si es que es una cosa de hipocresía absoluta, absolutamente. Son de lo es peor. verdad que Podemos Los puñales que dice el Fer. proyecto de Izquierda Unida, y recordar aquellos comentarios despectivos que luego reconsideró el propio Pablo Iglesias con respecto a Julio Anguita, pero el que no se puede quejar es Alberto Garzón, que tiene siempre ha conseguido un puesto que le permite ahora ser ministro, sin duda. Bueno, a todo esto ha hablado Yolanda Díaz, lo ha hecho en Twitter y ha sido pues para utilizar el Ministerio de Trabajo pues para hacer campaña para Sumar. Se ha felicitado por esos datos de empleo y en particular por los de empleo femenino. Y, bueno, y pues, sumando, ¿no? Y pone sumando. Ahí bien, es verdad. Bueno, pues, se lo puede apuntar el ministro de Trabajo. Se van a quedar con Isabel González. ¿Qué tal, Isa? Buenos días, la crónica Eternamente rosa. Isabel González. Me divierte mucho la elección musical que habéis hecho para ponerle ahora ya de sintonía para los restos, ¿no? No sé si habrá que pagar derechos de autor. A lo mejor a ella se los condena, no se los Pobre Pablo, que murió hace. ¿verdad? Bueno, nosotros ya sabes, crónica rosa, un poquito de literatura, que viene además luego el maestro Amorós, y hay que hablar de literatura y crónica rosa, que es Ana Obregón. ¿Por qué? Porque el 19 de abril, que se sepa y que confirme la editorial HarperCollins, está prevista la presentación del libro El chico de las musarañas, que es el libro que dejó a medio escribir Ales Lecquio antes de fallecer. Bueno, pues por expreso deseo de la autora, porque ella ha terminado ese libro, no va a haber ningún tipo de prepublicación, no nos van a mandar, como hacen normalmente a los periodistas, un ejemplar para que lo podamos revisar antes, y todo su contenido está embargado. Estamos ante un fenómeno editorial prácticamente sin precedentes, porque es verdad que estamos todos como locos deseando saber. Es que ni las memorias de Harry de Inglaterra me han generado a mí. ¿Y va a hacer presentación del...? Sí, parece ser que ella va a venir a España y que va a ser la primera vez que de forma abierta se ponga delante de los medios. Que sepamos, estoy un poco también aventurándome en una ciénaga, porque el libro se presenta un miércoles y sería muy probable que la revista Hola ese mismo miércoles a lo mejor pues nos diese algún tipo de avance. Hay que seguir hablando de Shakira, no está en Miami. Ayer todos pensábamos que había puesto rumbo a Miami. No, ha puesto rumbo a lo desconocido. Luego ya llegará a Miami cuando ella quiera y cuando empiece el curso escolar. Tampoco están allí sus padres, y hay que seguir aclarando todo lo que afecta a lo de la casa, a ese no desahucio, porque está titulando todo el mundo mal. No es un desahucio. El padre de Piqué no ha desahuciado a la cantante. Lo que le ha combinado es precisamente a que abandone el domicilio, pero el desahucio es una figura judicial que hay que explicar. Hay que hablar de la cumbre de Royals en Palma, porque lo que ha pasado en la isla en las últimas horas, pero ¿qué ha pasado? De repente se junta el rey, se junta la reina Sofía, se junta Iñaki Urdangarina, Ainhoa Armentia. ¿Han quedado o qué es lo que pasa aquí? Una quedada. Sí, la verdad es que es muy extraño, ¿no? De repente, a ver, lo que hablábamos ayer, que te vayas con tu exnovia al sitio donde habías estado con tu exmujer, tiene un puntito ahí que hay que hacérselo. Es muy desagradable eso, muy desagradable. A Iñaki, que es un caballero, debería habérselo ahorrado. Pero tú crees que Iñaki es un caballero. Iñaki es un caballero, ¿no? Hombre, no, pues por El Duque Empalmado es un caballero. sus correos electrónicos les conoceréis. Es que los correos de cada cual, ¿qué quieres que te diga? Ya, pero chico, no sé, caballero. No suelen firmar así. De todas formas, muy malo de Mallorca, me parece. El Duque Empalmado. Pues yo pregunto, es una broma cariñosa. Se llama la figura añoranza, creo que es añoranza con sentido de culpa. Creo que se llama la figura de lo que está añoranza con sentido de culpa. ¿Has consultado con un psicólogo? Digo, oye, cuando te vas con tu
o sea, con tu novia actual, a donde estabas con tu ex, eso mentalmente está muy bien. Y él entonces está en tratamiento, ¿no? No. Y es un tratamiento de choque, ¿no? Él me respondía que puede ser una añoranza con sentimiento de culpa. Y me preguntaba, ¿pero va con la novia? De venganza, yo creo que más que de culpa. ¿Estamos todos locos? Añoranza Bueno, con oye, que ganas de Palma de venganza. Mallorca es muy bonito y siempre merece una visita. claro Lo decías tú ayer y Por no supuesto. tiene ningún tipo, no le puedo poner ningún pero. Y luego una noticia así a caballo entre la crónica rosa y no sé muy bien el qué, y es que Nieves Álvarez va a quedar destronada en el Guayo Mini Tuapua. ¿Tú te acuerdas de los puntos? Sí, Eurovisión. Claro que sí. ¿Ya no va a salir ella? Lleva ella toda la vida, Nieves Álvarez, la modelo, que estaba aquí sentada donde estaba Paco Rosell hace nada, y que va a volver dentro de poco. ¿Y quién va a ser la persona? La silla, ¿Y quién va a ser? ¿Y quién va a ser? Lorenzo, la cantante. Bueno, no me lo puedo creer. Fue Eurovisiva. Tú que Sí, sigues ya, esto y que te sabes todos y las estadísticas, sobresalto, Isabel. Sí. Esa es muy mala noticia, ¿eh? Sí, muy mala noticia. Mi favorita este año, Noruega. La mía, Finlandia. ¿Finlandia? Sí. ¿Has Pero escuchado por lo de la OTAN? No, por Finlandia. Ah, vale. No, por la opción política de Eurovisión, Finlandia. Noruega. Vamos a ¿Por la primera apoyarla. ministra? Noruega es mi apuesta. Por la ex primera ministra. Vamos a apoyar a Finlandia. ¿Y por qué no a Francia? Por su ministra, la que... Oh, me voy, pero no. Secretaria de Estado. Sí, ya nos ponemos... Bueno, pues sí, es una noticia. A mí me parece fenomenal que pose en Playboy. O sea, ¿qué pasa? Que también vamos a Pero criticar ha las posado mujeres que muy posan en decente y Media discretamente. Y aunque hubiera... Es la PAM francesa. Es la PAM francesa, ¿no? Sí, yo es un lo que no poco voy a hacer PAM. es criticar. No, es que es la delegada de Igualdad, la que ¿no? lleva La Igualdad, secretaria sí. de La Igualdad. Egalité, La PAM sí. francesa. Pero seguro que la PAM española ya la está criticando. Pues La ahí. PAM española es la PAM. No se ha Es visto PAM. muy bien, ¿eh? Pam, 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 que es el grito de marítimo, ya os lo he contado. Cuando estás en el mar y hay una avería o necesitas un asilo o necesitas algún tipo de ayuda, el grito es pam, 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 pam. Que yo sé de todo, hombre. Pero es el SOS en Pero hay PAM. que decirlo. Pam, pam, pam. Pam, Así. pam, 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 pam. Es como Pam, Mayday, pam, pam. Mayday, Mayday, pero un sí. poquito más flojo. Pero marcando el ritmo, ¿eh? Uy, qué difícil. Sí, qué barbaridad. Seguro que se te está hundiendo el Bueno, que barco. se quedan con Isabel González, que les va a contar estas cosas tan interesantes hasta las 12 del mediodía. Comunicación marítima. Paco Rosell, que disfrutes estos días. Muchas gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias. ¿Vas a descansar algún día? Sí, ya a partir de ahora prácticamente, sí. Yo pensaba que venías del descanso ya, porque tienes buen color tú también, ¿eh? No, te ha dado el pero sol. pasear por Madrid... Pasear por Madrid es maravilloso. Bueno, Alejandro, no te pregunto porque ya sé que tu destino está en el trabajo, hay que estar ahí al pie. No haremos otra cosa, desde Claro luego. que El pelo como Bolaños levantado, ¿te has visto? Bueno, es que es un look que Interesante. Yolanda y Siempre yo lo interesante. tenemos muy Siempre estudiado. interesante. Vanessa, mañana aquí a las 7 en punto. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.